Bueno, yo le voy a contar lo que nosotros conocemos y sabemos, ¿verdad? Del comienzo. Que la que empezó era una señora que se llamaba Lorenza Pineda. I'm going to tell you what we know about the beginning. It all began with a woman named Lorenza Pineda. Para Carmen Rodríguez, como para las otras ceramistas en este video, la cerámica negra fue descubierta por su tía abuela, pues desde que ella recuerda, fue Lorenza Pineda quien les enseñó esta artesanía. For Carmen Rodriguez, as for all the women in this video, black pottery was indeed invented by their great-aunt Lorenza Pineda, because as far back as they can remember, it was she who taught them the craft. Pero en realidad, la historia de la cerámica negra inicia en los tiempos prehistóricos. But actually, the history of black pottery goes back to prehistoric times. Es importante comprender que la mística de la cerámica negra no está en su forma en sí, sino en el logro de su color y de su brillantez, porque de hecho, la arcilla no es negra y la cerámica no está esmaltada. The magic is not in the form itself, but in the creation of the color and brilliance, because in fact, the clay is not black and the pottery is not glazed. La arcilla se extrae de la mina, esta tiene un color café. Según la tradición de las ceramistas, la arcilla debe ser extraída durante el ciclo de luna llena para una mejor calidad. When first taken from the ground, the clay is brown in color. According to the local folklore, the clay should be dug during the cycle of the full moon to ensure a high quality. Una vez obtenida la arcilla, esta se seca y se deshace para luego ser colada. Después se le agrega arena o chamota con el objetivo de resistir el choque térmico. The clay is then dried and broken apart to be sifted. Then sand or grog is added to assist in resisting thermal shock. El próximo paso a seguir es el amasado de la arcilla hasta dejarla en la consistencia deseada, esto con el objetivo de sacarle el aire a la masa. The clay is then wedged to remove any air and to obtain the desired consistency. Hemos llegado ahora a la parte creativa del proceso. Esta es la elaboración de una pieza de cerámica. Now comes the creative part of the process, that is, the forming of a piece of pottery. El proceso creativo hace desarrollar también herramientas creativas. Aquí María usa una jícara y un elote para raspar la pieza. The creative process leads to creative tools. Here Maria uses a broken gourd and a corn cob to scrape the clay. Ya que la cerámica no será esmaltada,
Carmen aplica un engobe o pintura de arcilla roja sobre la pieza. As none of the pottery will be glazed, in order to achieve a lustrous shine, Carmen first applies an engobe, this red clay paint, over the whole piece. El siguiente paso se llama brunir, que consiste en alisar la pieza con una piedra lisa para obtener el brillo que es característica de la cerámica negra. The next process is called burnishing, which consists in rubbing a polished stone against the clay to achieve a shine. Bueno, estas piedras son las que nosotros utilizamos para darle el brillo y el acabado a cada pieza. Cada una hace una función diferente. These are the stones we use to give the pottery its shine and finishing touches. Each one has a different use. Esto es un cacho de venado. Y estos cachos sirven para lo mismo, para las partes de adentro de la pieza, donde no entra la piedra, entonces le alisamos ahí. This is a deer horn, and these horns are for the inside parts of the pieces where the stones don't reach, so we can polish in there. El segundo brillo. Después del primero que está húmedo, entonces ahorita que está más durito, se le da el segundo brillo. This is the second burnishing. We do the first when the piece is damp. Then when it's a little harder, we do the second. Primero húmedo, y ahí un poco más seco, y la tercera cuando está bien seco, se le da la tercera bruñida para que coja ese brillo. Porque aquí ya está, la primera está opaco. La segunda agarra un poquito más de brillo, y en la tercera queda brillante. For the piece to get this brilliant, the first burnishing is done when the piece is still slightly damp. For the second, the piece is drier, and the last is done when the piece is completely dry. Una vez que la pieza esté completamente seca, después de 3 o 4 días, ya está lista para quemar. After 3 or 4 days, once the piece is completely dry, it's ready to be fired. La quemada de las piezas puede tomar aproximadamente 5 horas a fuego lento. De lo contrario, las piezas se pueden rajar. The firing is a slow process, taking up to 5 hours. If the pottery is fired too quickly, the pieces could crack or explode. Como se puede ver, cada ceramista tiene su propio estilo de horno. As you can see, each artisan has their own type of kiln. Después de aproximadamente 3 horas, la temperatura se incrementa a 650 grados centígrados. Por su experiencia, las ceramistas pueden calcular la temperatura del fuego al ojo. After approximately 3 hours, the temperature is increased to 650 degrees centigrade. Through experience, the women are able to accurately judge the temperature based on the color of the pottery. ¿Y ese trago para qué es? Para que me dé calor, porque después me frío y estivo. Why are you drinking that rum? To heat my body before working with the flames.
or I'll get a cold, I'll get sick. Ahora se prepara una cama de colocho donde se coloca la cerámica para el proceso de negriado. Now it's time to prepare a bed of wood shavings. Here the fired pieces will be laid to begin the blackening process. El color negro de la pieza se obtiene eliminando el oxígeno del ambiente. Esto se logra al enterrar las piezas en acerrín o colocho de madera. Acá se puede observar cómo el colocho o el acerrín de la madera se incendia por el calor de la pieza. The black color is achieved when the pottery is smothered in wood shavings, reducing the amount of oxygen in the environment. You can see how hot the pottery is by how it ignites the shavings on contact. Así como cada artesana tiene su propio tipo de horno, también tiene su propio método para obtener el color negro de las piezas. Just as each potter has her own type of kiln, each has her own method for the reduction process. En este momento, la cerámica es sacada de la ceniza cuidadosamente y se deja enfriar. Now the pottery is carefully removed from the ashes and is left to cool.
Desafortunadamente, al final del proceso, algunas de las piezas se rajan, pero las que se salvan resultarán ser un tesoro, la cerámica negra de Nicaragua. Unfortunately, not all the pottery survives the firing process. That which does, though, is a treasure, the black pottery of Nicaragua.